Hoy me voy a salir un poco del formato de los videos que hago. Te voy a mostrar más bien como un detrás de cámara, un vlog, no sé cómo le digan, de cómo hago las cosas, ¿no? De los lugares a donde voy, un poco más mi experiencia personal. Hoy quiero hacer la ruta, ya hice un video, se lo voy a dejar al final, acerca de toda esta ruta de San Juan de la Costa hasta Punta Coyote, el Portugués y esa zona. Pues hoy les voy a mostrar un poco un detrás de cámaras de lo que implica hacer estos videos. Espero lo disfruten, yo lo disfruto muchísimo. Lo primero, la parada obligatoria, los burritos. Aquí hay un lugar muy famoso en la carretera, que es el Café La Parcelita, este que ven acá. Ese se lo súper recomiendo para los burritos, que es la comida fundamental de expediciones y campamentos aquí en Baja California Sur. Se los recomiendo muchísimo. Bueno, lo que hacemos es que salimos de la ciudad de La Paz con rumbo hacia como Ciudad Constitución, pero pues, mucho antes tomamos el desvío en un lugar que se llama La Ardilla, que pues hay una gasolinera y una estación de servicios. Es el último lugar que hay si tomas esta ruta para que compres primero para que eches combustible, ya tienen diésel, tienen gasolina, lo que sea que necesites. Ahí échale, porque en el resto de esta ruta ya no vas a conseguir nada. Y pues también para que si no traes para bebidas, agua, hielo, lo que te falte completar, cómpralo ahí, porque definitivamente ya que empiezas esta ruta no hay nada. Esto es piedra, cactus y mar aquí, así que si haces esto, pues vente súper preparado. Esa es una de las cosas del encanto que tiene. Esto es como era la península hace 50 años, creo que en muchísimos lugares. Ahorita, pues bueno, la mancha del desarrollo se está expandiendo por todos lados. Me gusta mucho venir acá porque me salgo un poco de la parte de ciudad. Y me gusta mucho grabar porque es como... Aunque me alegra mucho que todavía existan estos lugares, también es un poco triste porque lo hago un poco como... O sea, cuando los vea estos videos dentro de 10 años, 20 años, sabré, pues bueno, así era cuando yo pasé por acá. Ya esto ahorita probablemente pues en 20 años van a ser hoteles, carreteras pavimentadas, puertos, no sé, centros poblados. Y pues bueno, ahorita afortunadamente pues, es uno de los lugares más salvajes de la península. Yo creo que, bueno, todavía la península tiene muchísimo que explorar y me encanta, o sea, me siento como un niño explorando aquí, con todo que pues no son lugares ni secretos ni nada. A mí me da mucha risa cuando la gente dice, ay, este es mi lugar secreto, esto no lo sabe más nadie. No, pues mira, a ver, o sea, si alguien vino y hizo una carretera aquí, si alguien vino y puso una casa, esto no es secreto, o sea, aquí ya mucha gente sabe de esto. Y pues esta ruta, curiosamente, forma parte de una ruta que viene desde la frontera, desde Tijuana, la frontera entre Tijuana y San Diego, hasta Cabo San Lucas, que se llama el Baja Divide. Es una ruta que la persona que la hizo la diseñó para hacerla en bicicleta, o básicamente pues en bicicleta. Y esta ruta lo que busca es hacer la menor cantidad de carretera de asfalto. Entonces pues esa es una parte importante del Baja Divide. Aquí luego en temporada ahorita en verano es una locura. Lo estoy grabando ahorita en septiembre, pero en la época en invierno, por ahí de enero, febrero, marzo, te encuentras muchísima gente que viene en bicicleta acá. Entonces, pues bueno, no es un lugar como que tan secreto, ¿no? Entonces, pues ahora sí, pues es un lugar de exploradores. La verdad, la gente que viene por acá pues, está hecha como que de otro material, porque sí, o sea, esto es desierto, es aislado. La gente que viene, pues, mucha gente viene a pescar. No es como que la típica playa turística donde vienes aquí a solearte la pancita y pues llegas a una palapita donde te traen la cervecita y esto es como que para gente más exploradora. Para empezar tienes que tener un carro 4x4 para que te lleve a estos lugares. Ya una vez pasas San Juan de la Costa se convierte en un territorio bastante agreste, pero muy hermoso.
para mí, o sea, es de los lugares que tienen una de la geología, paisajísticamente es impresionante. Entonces, pues bueno, le voy a ir compartiendo un poco aquí de manera informal lo que vamos encontrando. La verdad, pues las tomas no le hacen honor a lo que se ve en realidad. Miren este mar. Hoy está nubladísimo, pero miren este lugar. Este es uno de los miradores que utilizo yo para ver fauna y que, bueno, este lugar a mí me ha regalado unas experiencias increíbles. De aquí, pues bueno, he pasado muchísimas horas sentado esperando a ver qué pasa. A veces no pasa nada, pero cuando te premia, la naturaleza te premia. El tiempo se recompensa muy bien y aparte pues es un lugar espectacular. Miren, a ver, la parte cómo se ve la geología y todo lo hermoso que está este lugar. Miren esta montaña. O sea, es una cosa impresionante. Qué bueno que hoy está nublado, porque la verdad se agradece que esté así. Ahorita el sol aplasta en esta época. Pero miren, aquí he pasado yo horas y horas y horas y horas sentado esperando que pasen cosas y bueno, aquí me ha regalado unas tomas, de las mejores tomas que tengo yo de fauna marina con el dron aquí en este lugar. Al fondo tienen la isla Espíritu Santo, no sé si se logra ver, pero no, está, o sea, creo, la cámara definitivamente no le hace honor a lo que estoy viendo en realidad. Pero bueno, ahí se las comparto. Este es uno de mis lugares favoritos para venir a ver cosas. Miren qué tal está. Al fondo pues tienen toda la parte de San Juan de la Costa y pues más adelante Punta Coyote, El Mechudo. Al fondo Isla San José. No se ve la separación, pero pues se ve acá Isla San José. Bueno, aquí nos estamos aproximando al pueblo minero de San Juan de la Costa. Aquí hay una mina muy grande de fosforita, una de las más importantes de la República, una de las más importantes acá de México. Aquí pues no hay mucho que ver en términos del pueblito. O sea, nada más quiero mostrarles esto para que vean. No se sigan por la carretera pavimentada porque van a llegar al pueblo de la mina y esto, pues ahí no hay mucho que ver. O sea, ni me voy a molestar en moverme. Aquí la diversión empieza aquí dando este desvío a la derecha y aquí empieza la terracería. Pues ya es el comienzo de la ruta de terracería que pues nos va a llevar a muchos lugares preciosos. Pues bueno, como todo, pues es aquí un pueblito de desierto muy importante para la minería, pero pues ya nada más eso. Tiene mucho atractivo que le vean ni gran arquitectura ni nada del otro mundo, es simplemente pues esto, maquinaria, mina y la puerta a unos lugares hermosos. Eso sí, muchas veces las aventuras comienzan en lugares muy extraños, pero pues está así, pero bueno, es lo que es. Así hay muchos lugares en el mundo que de repente empiezas en algo que está como que raro y luego te lleva a cosas más hermosas. Aquí pues hay mucha construcción que se ve como abandonada, la playa como rara. Eso sí, tiene mucho su encanto, ¿eh? O sea, ya una vez estás aquí, como digo, o sea, la cámara no hace honor a lo que estás viendo. Aquí estamos llegando al muelle de la mina de San Juan de la Costa. Es el muelle donde se embarca todo lo que sale de fosforita y esto aquí lo mandan creo que a Lázaro Cárdenas en Michoacán. Ya se termina el procesado. Pues este muelle está muy interesante también. Es un paisaje bastante industrial, pero tiene cositas, tiene sus encantos. Es un lugar bastante interesante. Y pues bueno, aquí mucha gente se confunde porque cuando pasamos, o sea, pues aquí está toda la parte del procesado de la mina y el muelle de embarque y esto, y vas pasando,
que es esta. O sea, pasas y mucha gente cree que este portón y ya no puedes pasar, pero si sigues de largo, pues ya, o sea, aquí sigues hasta donde quieras. Por aquí sales al Pacífico eventualmente. Pues miren el paisaje, ¿no? Y ya de aquí continuamos y pues tenemos todo un montón de lugares que ver. Acá, pues este es otro de los lugares como de interés, bastante fotogénico. Es un barquito remolcador que se llama el Ponosa. Me imagino que en algún momento prestó servicio para la mina. No tengo mucho la historia, con todo y que me gustan tanto los barcos hundidos y este tipo de cosas. No tengo mucho la historia de este barco. Supongo yo, especulo yo que debe ser, si alguien sabe, que me lo deje en la caja de comentarios. Supongo yo que prestó servicio en la mina. Está muy interesante pues meterse a snorkelear, no está profundo ni nada como para bucear y eso, pero está muy interesante, y para hacer fotografía es uno de los barcos que más me gusta. Bueno, no tanto uno de los barcos que más me gusta, pero para hacer fotografía aquí está muy bien. O sea, para hacer fotografía en blanco y negro, time lapse, ahorita estaría perfecto. Pero bueno, sigo con mi reto de que solo voy a hacer este video con GoPro, así que pues bueno, véanlo. Es un lugar donde también yo he pasado muchísimo tiempo sentado aquí haciendo fotos, haciendo timelapse, esperando cosas. Y de repente, pues cuando te metes a snorkelear se llena mucho de peces abajo. Está pues interesantón para meterse, a echar una snorkeleadita o algo. El fondo está interesante y los alrededores también. Y bueno, pues está bastante caluroso hoy. De hecho, la cámara se viene calentando un montón. Pero miren, aquí tenemos el barquito. Está hermoso. La verdad, pues es uno de los lugares que a mí más me inspiran a venir y a pasar tiempo acá. Digo, ahorita te tuestas. Estoy en pleno verano haciendo esto. Pero pues, a la final pues está nubladito, está rico. Pues continuemos. Pues bueno, ahora sí ya estamos en plena aventura. Aquí andamos ya pasando San Juan de la Costa. Aquí pues vamos a una de las playas que están ya pasando el poblado. Esta es la que te la voy a mostrar. Y pues nada, aquí también pues es una playa. Aquí las playas son muy distintas a muchos lugares. Aquí las playas son como que una arena más bien negra, pues obviamente un poco arena volcánica y así, pero pues es que la verdad tiene un encanto sensacional. Para mí, la verdad, estas playas son muy especiales. Sobre todo son playas de piedra, no son playas de arena blanca y mucha piedra, pero esto, o sea, el que tengan esta conformación geológica también pues le da mucho encanto, se siente distinto. Y creo que pues ya en la parte del agua pues tienen mucho espacio como para hacer refugios donde pues se mete la vida, se meten pececitos pequeños, caballitos de mar. Hay cosas que puedes ver que no vas a ver en otros lados, definitivamente. Es otro tipo de playa, pero hermosísima, ¿eh? No le pide nada a las playas de arenas blancas y esto. Y pues tienen la connotación de que pues también, o sea, están súper salvajes. O sea, no hay nadie. O sea, hoy estoy, por ejemplo, en pleno domingo de verano. La playa está vacía, miren. O sea, no hay nada. Nada. La playa está totalmente vacía. Cosa que, pues bueno, o sea, que estando aquí en un lugar turístico y donde pues viene mucha gente a vacacionar y eso pues es bastante interesante. Y tengan en cuenta, hoy es domingo, estoy haciéndolo en domingo. No hay nada por acá. Y bueno, ojalá se mantenga así. Tengo a mi gran amigo, mi compañero de aventuras, pues disfrutando conmigo. Muchas veces es el único ser vivo que me sigue el tren a estas cosas y lo disfruta muchísimo. Pues ahí lo tienen al Loki.
Y pues miren, acá tenemos las huellas de una tortuga que subió por acá, llegó a poner huevos y pues por ahí a andar su nido. Esas son las huellas de la tortuga. Acá le tocó echarse aquí la bardita de arena. Aquí se ve cómo subió. Esto está fresquito, esto debe ser de anoche. Miren, aquí está, unas huellas de tortuga. La naturaleza salvaje y pues bueno, así el encanto de estos lugares. Eso sí, te los enseño, pero no te voy a decir cómo llegar exactamente. Ahí es la tarea. Muévele al sentido de aventura. Así los conocí yo. A mí nadie me dijo que llegara acá. Empecé yo a explorar y a meterme. Entonces pues tampoco, pues no porque no son mis lugares, es secreto ni nada. No, aquí voy caminando y hay huellas de llanta y hay pisadas y hay cosas. O sea, aquí hay gente. Pues, secreto es que no venga nadie. Pero pues aquí te incito, te promuevo a que muevas tu sentido de aventura y pues salgas a estos sitios a explorar. Los caminos siempre llaman a algún lado. Ese es un tema que tengo yo. Cada vez que veo un camino me da como ansiedad. ¿A dónde lleva? Y pues bueno, si me siento con la seguridad, lo exploro, me meto. Obviamente también tienes que saber, ¿no? Dónde te metes, pero por lo general, pues si vas con la actitud correcta, pues siempre llegas a lugares, conoces gente nueva, conoces amigos, conoces cosas que minutos antes no conocías. Entonces, pues bueno, te enseño los lugares, pero explórale, cómprate un mapita, búscale, métete por caminos, pregunta, conoce gente, eso. Y así se conocen estos lugares. Aquí estamos creo que es una de las playas más inaccesibles de este recorrido. No tiene ni carretera, ni camino, ni nada. Llegas por aquí y hay un barranco por donde te vas. A ver, esto por aquí donde estamos caminando estuvo en algún momento cubierto por agua, pero pues ya no. Y por aquí se baja uno, pero es todo un tema. Yo no lo he hecho, la verdad. Algún día voy a venir a bajar esta playa, pero por aquí en alguna parte está la bajada por este precipicio. Ah, mira, aquí está. Ahí para el que quiera. Miren. Por aquí bajan. Por aquí estos son caminos como de gente que viene los fines de semana a pescar y esto, como gente más aventurera. Pero la playa está preciosa. Se ve muy linda. A lo mejor es porque está muy difícil para que llegue la gente. Pero miren, qué chulada de playa. Mucha gente me pregunta si hacer estas cosas a mí no me da miedo. Yo por lo general pues vengo solo. Es rara la vez que vengo acompañado. Estas cosas las hago solo porque a mí me gusta trabajar así. O sea, la fotografía de naturaleza, grabar, hacer estas cosas es algo muy contemplativo. Aunque mucha gente piensa que es una fiesta, así, aventura. No, esto es probablemente más aburrido de lo que mucha gente cree. Y es mucho de venir, de estar, de sentarte, de estar esperando que sucedan cosas. Lo que se ve en una fotografía o en un video, pues es mínimo. O sea, es el 0. Tanto por ciento de todo el material que puedas haber grabado en una sesión o a lo largo del tiempo. Entonces, pues sí, me preguntan si tengo miedo. La respuesta corta, pues sí, la verdad. Y afortunadamente creo que el problema no es sentir miedo. El problema es cómo reaccionas al miedo. Yo muchas cosas que yo he hecho en mi vida siempre he tenido al principio una carga de miedo bastante fuerte. No sé, pues creo que vengo definitivamente de unos padres muy, muy, muy convencionales. Este gusto por la aventura definitivamente no me viene de ellos. Mi padre, que en paz descanse, murió de 49 años. No he conocido una persona con una vida más convencional, normal,
Él siempre tenía unos planes maravillosos para cuando se retirara, para cuando fuera mayor. Él iba a hacer todo, o sea, él iba a vivir después de que se retirara. Y pues era un workaholic, o sea, pues que no es mala cosa, o sea, era un hombre muy trabajador, pero pues también está la vida. Y cuando él se murió, pues murió de 49 años. Para mí fue un golpe de realidad, o sea, decir, pues bueno, o sea, vas a trabajar para ver si en algún momento te retiras y empiezas a vivir desde ahorita. Cuando él se murió yo tenía, ¿qué? 21 años. Eso marcó muchísimas cosas. Eso marcó un antes y un después de mi forma de ver la vida. Es decir, pues, a ver, o sea, mi papá se murió rezando un rosario. Ahí quedó, con un infarto fulminante. Afortunadamente, pues no fue ni una larga agonía, ni una enfermedad dolorosa, ni nada. Fue algo muy rápido. Que bueno, pues, por ahí le dicen la muerte del justo. Pero, pues no hizo, pues, no sé, o sea, fue una vida, digamos, no voy a decir aburrida, porque pues hizo muchísimas cosas. Pero pues una vida muy normal, ¿no? O sea, siempre esperando al momento en que te retiraras. Entonces eso para mí me cambió mucho la percepción de las cosas. Y pues empecé a hacer lo que quería desde un principio. Obviamente pues ha tenido sus pros y sus contras. He tenido mis momentos de muchísima inseguridad, pero pues lo estoy haciendo. Y me encanta. Entonces, pues bueno, volviendo al tema del miedo, pues sí, el miedo a todo, o sea, a que te pase algo, a que te hagan algo, o sea, por lo general me meto en lugares que están muy solos, o sea, donde no te va a pasar nada porque no hay nadie que te haga nada. O sí, no sé. La verdad, me gusta creer que la gente en esencia es buena y si tú no buscas problemas, pues no te va a pasar mucho. Y bueno, el miedo te protege, o sea, el miedo te hace tomar decisiones más sensatas. También, o sea, creo que de esta gente que le juega al valiente y hace cosas, o ya conoce lo que está haciendo, o definitivamente pone mucho en peligro su vida, porque pues el miedo te llama a la sensatez en muchas situaciones. Entonces, pues sí siento miedo. El asunto es cómo reacciono a él. Y sí, en muchas situaciones he hecho muchísimas cosas desde niño que pues, me han llevado a vencer esos miedos. No es algo que me avergüence ni nada. Al final de cuentas, eso me lleva a sopesar los riesgos para hacer este tipo de cosas que son bastante interesantes y divertidas. Pero pues hay que saber cuidarse. Hay que saber cuidarse muy bien. Y miren acá esta otra playa, qué hermosura. Esto es pues de lo remoto que hay aquí. Qué hermosura de lugar, definitivamente. Espero, pues bueno, que se mantenga. Para mí, venir a estos lugares así, simplemente así sea a caminar, a manejar, a ver, a no hacer nada. No sé qué clase de estimulación visual me dan, pero me encanta. O sea, me encanta simplemente caminar y ver estos escenarios sin hacer nada. O sea, a veces vengo simplemente a caminar, a ver. Y no sé, me dan algo. O sea, es una sensación, no sé, como que fuera caramelo para mis ojos, algo así. La estimulación visual que me dan, la inspiración que me dan es muchísima. Me fascina, la verdad, venir acá y ver estos panoramas. Nada más, o sea, sí, simplemente manejar, ya. Ya con eso, me doy por bien pagado. Digo, aquí vengo y de las mejores tomas y de las mejores cosas que he sacado, pues me las ha regalado este lugar. Pero sí, o sea, y a veces vengo y pues, no hago nada y también me siento súper feliz. Disfruto muchísimo, la verdad. Pues aquí tenemos a alguien que ya viene muriéndose de la sed. A ver, el muchachito aquí viene muriéndose de la sed. Ahorita vamos a darle agua aquí que se está muriendo de la sed. El señorito.
Ahorita le doy hasta agua con hielo. Pero bueno, mientras acá, aquí estamos. Hablando de sed y de calor y todo esto, pues les voy a recomendar una cosa. Esto tiene una temporada para hacerlo. Yo lo hago porque sé a dónde vengo y a lo que vengo, pero la mejor temporada para hacer estas cosas es pasando octubre como hasta mayo, junio. Ahorita hace muchísimo calor y está muy sofocado el clima, pero bueno, lo estoy haciendo para enseñarles de a lo que vengo. Traigo suficiente hidratación, traigo hidratación y comida para el perro, pues vengo equipado, pero está bastante sofocado y sobre todo ahorita que está, pues como ven, nublado, pues bueno, no se los recomiendo. Esa temporada es mucho mejor para venir a estos lugares. Bueno, creo que a toda la península. Una cosa bien interesante que está aquí en plena carretera, les quiero mostrar. Aquí en este pedazo de cerro que ven, está expuesto algo muy interesante que nos habla del pasado de la península. Esto estuvo bajo el agua, tan bajo el agua que como podemos ver, miren, esto era un arrecife de coral. Si se pueden dar cuenta, eso era coral. Así las cosas. Miren cómo todo esto estaba cubierto de agua. Bueno, y así muchas montañas. Esto era un arrecife de coral. Si lo pueden ver a detalle, me voy a acercar más. Mira, ahí está completamente. Era un arrecife coralino. Aquí estamos en algo que estuvo abajo del agua. No sé hace cuánto. Voy a averiguar el dato y se los pongo aquí en la pantalla. Pero miren cómo se ve de nítido que esto era un arrecife. Totalmente un arrecife. Miren este espectáculo de colores acá del cerro. Rosa con turquesa. Una de las cosas que más me gusta fotografiar y que más me gusta grabar y que más me gusta ver aquí es este asunto, esta cosa tan ranchera de acá, de Baja California Sur, que por todos lados hay vacas sueltas. Se me hace, no sé, súper fotogénico el tema de la combinación del ganado, tanto caballos, burros, vacas, con el desierto y pues con el mar, porque también se ven con el mar. Mira, aquí están estas vaquitas agarrando sombra, que no se quieren ni mover, por lo general salen huyendo, pero mira, están bastante bonitas, están aquí agarrando su sombrita. No les voy a llegar más porque no las conozco, no sé cómo vayan a reaccionar, pero sí. De muy niño pues anduve mucho metido entre vacas, caballos, haciendas y eso, entonces pues tengo, por ahí me toca la nostalgia y me encanta, la verdad. Bueno, a mí el tema de los caballos me fascina. Por mucho tiempo anduve muchísimo a caballo. Una cosa de seguridad, y esto sí es uno de los mayores peligros en la carretera, son las vacas. Tengan muchísimo cuidado con las vacas cuando manejan. La verdad, mucha gente corre y anda aquí pensando que no hay nada, y las vacas son obstáculos móviles que pues, lo vuelven bastante peligroso. Mucha gente muere en el camino o pasan muchos accidentes por las vacas, sobre todo de noche. O sea, una vaca negra de noche es algo que no lo ves. Incluso en el atardecer, las vacas que son así como color café, que son del mismo color así de la terracería, uy, cómo se camuflan. Entonces, muchísimo cuidado con las vacas. Y miren esta cositititititita de nada. El becerrito, qué hermoso está. Mírenlo. Wow. Ya está otro mamando. No me les acerco mucho porque no sé qué tan bravas sean las mamás. Pero mira, están unas cosititititas. Esto se me hace tan hermoso. Aquí está miren. Mamando de la mamá. Y miren qué hermosura de animalitos. Pues bueno, las cosas que te encuentras vagando por acá, por estos mundos. A mí me fascina. Estas vistas
me fascinan. Me encanta fotografiarlas. Y por ahí vamos a llegar a otro lugar donde suelen pasársela en el mar, que también me encanta. A ver si tenemos algo de suerte y vemos alguna vaquita por ahí jugando en la playa. Miren, miren, dicho y hecho lo que les decía, aquí las vaquitas que vienen a pasar el calor. Aquí se están quedando. Como me encanta venir a ver esto. Me parece espectacular. Y miren qué bonito se ve aquí los animales. Allá debe haber algo podrido, hay unos buitres. Esta es toda la bahía de Punta Coyote. Creo que esta es la bahía de Punta Coyote. Estamos a punto de llegar allá. Pero bueno, miren las vaquitas. Acá vienen unos caballitos por la orilla de la playa también. Qué hermoso. Me voy a quitar un poco para que no se espanten cuando me vean. Me voy a apartar. Qué lujo. Esta es una de las cosas que me encanta, me fascina de aquí. Esto de los animales. A ver, todavía no se han dado cuenta que yo estoy aquí. Me voy a quitar. Los tengo un poco a contraviento. No me han olido todavía. Está hermoso este animal, ¿eh? Por aquí deben venir los otros. Eran varios caballitos que venían. Pues acá, los animalitos felices en la playa. Miren qué bonitos. Qué bonitos, qué elegancia. Y qué lujo que tienen agua alrededor. Aquí se echen su bañito, miren. Y pues allá, bueno, aquí ya estamos en Punta Coyote, que es un pueblito. Es un caserío muy, muy pequeño de pescadores. Aquí está pues aquí está este letrero tan característico. Este es Punta Coyote. Es un lugar, pues es una ranchería típica de pescadores de aquí de la península. Es como les digo, esto es como era la península, toda la península hace 40, 50 años. Y pues aquí, Punta Coyote. Al lado del mar, pues también se ve. Es un espectáculo de mucho contraste de color. Ahorita no se ve tanto. Te digo que la cámara a veces no hace honor a lo que se ve a lo que se ve presencialmente. Y acá pues ahora sí, para completar, ya tuvimos vaquitas, tuvimos caballos y otra cosa que aquí está, otra cosa que es muy común acá y muy característico, que son los rebaños de burritos. Miren a los burros. Estos burros semisalvajes de aquí de Baja California Sur, de la península. Ahorita me voy a bajar a ver si los grabamos un poquito en la playa. Miren qué hermosos. Son los animales semisalvajes de aquí de la península. Me encantan. La verdad se me hacen súper fotogénicos. Y que aquí mi amigo que le encanta ir a jugar con estos animalitos. No los había topado por acá, por este lugar. Ahorita los voy a echarles una grabada. Mírenlos qué guapos están. Son animales adaptados a vidas muy duras. Estos son los burritos de aquí de la península. Mírenlos, qué guapos están. Y aquí pues estamos llegando a una de las partes más icónicas de la península, sobre todo la gente que le gusta el off-road y las carreras de tipo la Baja 1000 y todo eso. Pues esta parte es muy icónica. Aquí mucha gente le dice el mechudo. Bueno, algunas personas le he escuchado decir que le dicen que es el mechudo, pero a los rancheros locales y a pescadores que le he preguntado,
Dicen que no. Bueno, obviamente la punta del Mechudo, la playa del Mechudo queda todavía muy retirada de acá. Pero aquí le dicen la subida del Botafuego o la piedra del Fraile. Así le dicen los locales. Así le he escuchado yo a la gente de por acá, de los ranchos, decirle. No me voy a poner con polémicas de cómo se llama o cómo no se llama. Pero pues es información que a mí me han dado. Porque mucha gente pues también me ha dicho a mí, no, pues es que es el Mechudo. Pero la playa, o sea, y la punta del Mechudo, pues todavía queda retirado de aquí. No está ni siquiera cerca, ni es parte de, ni nada. Pero bueno, es una de las partes icónicas de aquí de la península. Es una parte muy fotografiada por lo de las carreras de off-road. Y pues está hermoso. Y es una parte muy alta de la carretera. Ahorita vamos a llegar a donde ya sería nuestro destino final, que es el mirador. Pues el mirador de la piedra del Fraile o del Botafuego, o como quieran decirle. Y es un lugar donde pues yo he pasado también muchísimo tiempo fotografiando. Ahorita les voy a mostrar mucho más del área, que me encanta. Está muy bonita esta zona y pues la verdad es que se ve. Ahora sí que pues al ser un lugar tan alto tienes un dominio visual muy grande de la zona. Está impresionante. Veamos. Aquí vamos a dar la vuelta. Aquí pareciera que fueras a irte hacia abajo, pero no. No. Aquí estamos ya, llegamos al... Uy, está súper nublado. Qué bonito, o sea, no me había tocado un día tan nublado. Pero bueno, ya llegamos. Pues bueno, estamos aquí ya en el mirador del Botafuego, que es un punto bastante alto de esta carretera. Las vistas aquí son impresionantes. Ahorita les voy a mostrar. Para donde quiera tienes visibilidad. Es un balcón al Golfo de California completamente. Aquí pues también he grabado muy buenas escenas de vida marina. Pues miren, ahí les voy a mostrar todo lo que tienes de mar y lo alto que está, o sea, el dominio que tienes. Mira, para que vean. Miren lo alto que está. Aquí tenemos todo esto. Y pues bueno, aquí ahorita pues no hay mucho que ver. Y la verdad es que pues como está tan nublado, no se ve nada. Si hubiera algo, fuera muy difícil de verlo o de contrastarlo con el fondo del mar, que es lo que pues por lo general hago cuando ando buscando animales desde la orilla. Paso muchas horas sentado en muchos lugares así con altura o frente a la playa, donde sé que se pueda ver fauna. Aquí en el Golfo de California y en el Pacífico, la verdad pues tenemos la fortuna que es muy fácil ver pues, grandes animales, ballenas, mantas, tiburones, rayas, cardúmenes, ¿no? Muchas grandes acumulaciones de vida marina que pues pasan en la orilla. O sea, muchas veces con mucha facilidad las puedes encontrar. Bueno, no con mucha facilidad, tienes que dedicarle tiempo, pero sabiendo buscarla se termina volviendo pues relativamente sencillo. Para grabar eso todavía uso aquí este dinosaurio. Increíble que la tecnología avance tanto que ya esta cosa podemos decirle dinosaurio. Pero pues para mí es súper confiable todavía. Yo sé que en algún momento pues ya se va a caer, voy a tener que pensar en cambiarlo eso, pero es tan confiable, la verdad. Si hago una comparación con el otro dron, con el Mavic, no me acomodo. La verdad, estos Phantom los hicieron para el mar, son perfectos, porque los puedes agarrar por las patitas que tienen, que son bastante, pues te dan bastante espacio. O sea, es un dron robusto. Siento que el viento les afecta menos que a los Mavic, pero pues
La verdad que sí, la imagen ha cambiado muchísimo, pero este sigue sacando muy buenas imágenes y pues es el que tengo. Ahí, si a alguien le nace un patrocinio o algo, pues genial, estoy abierto a eso. Pero pues, mientras tanto, seguiremos con este y hasta que él lo decida. Que decida caerse, o el viento o ya no de más. Ya tiene cosas, ¿no? O sea, les están inflando mucho las baterías y esto, pues tengo que cambiarlo en algún momento. Uy, pero me resisto tanto porque es tan bueno para utilizarlo en el mar que lo voy a extrañar cuando ya no lo tenga. Pues para que vean aquí el abismo. Ey. El abismo que hay, el barranco. Está súper alto. Pues aquí tenemos una vista al fondo del pueblito del Portugués. Bueno, el pueblito, el caserío. Son como 4 casitas que hay ahí en el Portugués. Bueno, ni siquiera caserío, campamento de pescadores, creo que es la palabra. El campamento del Portugués, el paraje, como les dicen acá. Y pues bueno, como pueden ver, aquí por paisajes no nos quedamos cortos, ¿eh? Miren, qué hermoso lugar. Espero captar con esta cámara un poco y transmitir un poco lo que se ve, porque la verdad es impresionante este lugar. Es mágico. Definitivamente la estimulación visual es mucha. Los colores, el mar. Ahorita pues con las nubes, que es un poco raro aquí en esta zona tan desértica tener un día tan nublado. Pero pues está precioso. Entonces, pues bueno, no nos quedamos cortos aquí. Continuemos un poco con el recorrido. Pues bueno, ya llegamos al final del recorrido. Si te ha gustado, pues ya sabes, dale like, comenta, comparte, suscríbete si ya no lo has hecho. Y pues si te interesa en algún momento venir por acá, contáctame, puedo hacer lo posible para ti. Hay muchas cosas que hacer. Aquí se puede hacer observación de aves, caminatas, senderismo o simplemente venir a ver lo que hay. Siempre hay algo especial y pues conocer esta zona tan especial de la península. Pues bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por ver el video.